Siempre ha estado ahí. Ya, ahora que está solita, hermana Carla, ¿no? Ah, ya. Saludos ahí a los hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Y gracias por participar ahí para que estén ahí. Esperamos que las veces que hemos estado haya sido de bendición, ¿cierto? Edificación, las enseñanzas. Y bueno, también los felicitamos que tengan el ánimo de oír y de aprender y de poder irse perfeccionando más. Eso es lo que el hambre y la sed de Dios que hay en nuestros corazones. Vamos a ver. ¿No? Ya, tenemos las 9:03. Saludamos entonces a nuestros hermanos y hermanas en esta mañana que están en este día domingo, que se han dado cita para reunirnos, que sea de bendición, de edificación, de ayuda a nuestro conocimiento, a nuestra revelación, a nuestro porte cristiano. Y ha sido bueno, como le estábamos hablando, diciendo que ya estamos, las clases bíblicas son solamente hasta el 18 de octubre. Significa que tenemos como 4 clases más, de este y 3 más. El 25 de octubre vamos a tener ya la graduación que se va a hacer aquí, me parece, el día sábado. Bueno, antes de dar inicio, entonces, vamos y hagamos una oración para presentarnos delante del Señor. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana porque nos has dado la vida, nos has dado la salud, Señor oh Dios, y gracias, Padre, por el deseo de venir y aprender más de ti. Guía y dirige, Señor, estas clases bíblicas y que sean, Padre, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo personal y en toda la área de nuestra vida, Señor, que sean gratificantes para cada uno. Guía y dirige esta clase que sea de bendición mientras creemos que usted es el guía, es el líder, es el maestro, para que dirija estas clases y nos ayude. Que así sea. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, bueno, lo último que estuvimos pasando, dijimos la clase, hace 2 clases anteriores, fue acerca de los cuestionarios, que estuvimos ahí respondiendo y teniendo recíprocamente, ¿cierto?, retroalimentándonos de las clases anteriores que ya hemos tenido, el propósito de congregarnos y acerca de las visiones, 7 visiones, ¿cierto?, de nuestro hermano Branham y tomando siempre la sexta visión del levantamiento de esa mujer hermosa, pero cruel, que el hermano Branham la identificó, ¿cierto? Y dijo que creí que será el levantamiento de la Iglesia Católica en Estados Unidos, pero también, ¿cierto? Podía ser que una mujer llegara al poder de la presidencia por el voto femenino. Sabemos que la séptima visión fue acerca que cuando él oyó un tremendo estruendo y cuando se dio cuenta y miró hacia atrás, vio la nación americana solamente llena de humo, de cráteres y de destrucción. Y sabemos que estamos, ¿cierto?, viviendo en los días de el fin del mundo. Estamos en los días finales. El hermano Branham, bueno, predicó muchos mensajes, ¿verdad?, acerca de los eventos actuales. Y una de las cosas que queremos, ¿cierto?, en una manera bien sencilla, queremos hoy día hablar de esos eventos actuales y queremos ver uno de lo que más nos importa a cada uno de nosotros, que es acerca del arrebatamiento, que es el rapto. Si hay algo, ¿cierto?, por lo cual nosotros hemos sido llamados y hemos conocido, ¿cierto?, y Dios nos ha revelado este mensaje, es que siempre hemos creído que nosotros somos parte de esa novia escogida, elegida del tiempo del fin, la cual, ¿verdad?, llega a perfección para producir la resurrección, para levantar esas 7 edades que están esperando, ¿cierto?, en la perfección de este día de la iglesia, cuando Dios corona y termina, ¿cierto?, a través de 7 edades, Dios, ¿cierto?,
termina esa construcción de esa iglesia a través de 7 edades, y esta es la última edad. Sabemos que esta es la séptima edad. Hermano Branham nos habló, ¿cierto?, acerca de Enoch. No sé cómo se pronuncia bien, si es Enoch porque E-N-O-C. No sé si alguien me puede ayudar, porque hay uno que es Enos y hay otro que es Enoch, que es, ¿cierto?, el séptimo de Adán. ¿Mm? E-N-O-C, Enoch, ¿cierto? Él fue el séptimo de Adán, ¿cierto? Y encontramos allí la escritura en Génesis 5, 22, 24. Encontramos que Dios ya ha hecho varios arrebatamientos. Él ha estado, por decirlo así, practicando eh, a través del tiempo, ¿cierto? Estos arrebatamientos, que esto no es algo que va ahora a suceder, sino que ya también ha sucedido. Encontramos que Eno, ¿cierto? Allí en el capítulo, en Génesis capítulo 5, 22, habla que Dios dice que Eno caminó con Dios 300 años, ¿cierto? Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos entonces a esa escritura, vámonos allí. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22 en adelante, el capítulo 5 nos habla de la genealogía de Adán. Por eso que Eno fue el séptimo de Adán. Y ahí dice, y caminó, el versículo 22, en el libro de Génesis, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ahí encontramos, ¿verdad?, cómo este hombre que nos representa, ¿cierto? Porque se dice que es el séptimo desde Adán. En la genealogía ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, que desde Adán vino Set, porque sabemos que Caín no era hijo de Adán. La escritura no habla en San Juan que era hijo del maligno, no era hijo de Adán ni era hijo de Dios. Por eso que la genealogía, porque al ser los primogénitos, hubiese aparecido, ¿cierto? En la genealogía hubiese aparecido Caín, pero no aparece Caín, sino que aparece, ¿cierto? Después de Adán aparece Set, porque Set, ¿cierto?, fue el lugar de Abel, a quien Caín había dado muerte. ¿Mm? Y ahí encontramos, ¿verdad?, que la genealogía, encontramos que él es el séptimo de Adán, y Enoc, y sabemos que también la escritura, si vamos allí, a Hebreos 11:5, el libro de Hebreos 11:5 que nos va diciendo también lo mismo. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso Dios. Y antes, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así encontramos, ¿cierto?, que aquí, por eso que es el séptimo de Adán, que representa en este día la séptima edad de la iglesia, y Enoc representa a la verdadera novia, que ha de ser raptada en esta séptima edad. Por eso, cierto, que es el séptimo de Adán y representa la séptima de la iglesia y nos representa a nosotros. Esta es nuestra representación, ¿cierto? Enoc fue raptado, fue traspuesto para no ver muerte. Él caminó con Dios y un día, ¿cierto? Fue tanto que caminó, fue tanto la unión con el Señor que fue llevado, ¿cierto? Y fue levantado y fue traspuesto para no ver muerte. Y no fallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese fue el gran testimonio que tuvo, ¿cierto?, Enoc, y lo cual también es un tipo nuestro que nosotros también
debemos hallar, ¿cierto?, ese testimonio de que agradamos a Dios. Y nosotros, ¿cierto?, confiamos y creemos que estamos en la séptima edad de la iglesia, que es la edad de la Odisea, pero que en la séptima edad de la iglesia Dios envió un profeta mensajero que nos sacó de esta séptima edad de la iglesia y nos colocó espiritualmente en la edad de novia. Y por eso que nosotros espiritualmente hemos sido sacados de la séptima edad, pero ahora tiene que ser físicamente, donde tiene que haber la manifestación de ese arrebatamiento. Y vamos, cierta escritura del arrebatamiento, no habla, la Biblia no habla de rapto, sino arrebatamiento. Encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 14, si van conmigo, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es lo que creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso dice que los creyentes no mueren, sino que duermen, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces, en la venida del Señor, que este día en la cual vivimos, la séptima de la iglesia, y tenemos a Enoch, ¿cierto?, como representación, que en esta edad es cuando somos raptados, en la séptima edad. Y dice que habrá gente que ha quedado. ¿Y cuál es la gente que ha quedado? Esto está hablando, ¿cierto?, de nosotros, está hablando de usted y de mí. Dice que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. La palabra preceder dice, no estorbaremos a los que durmieron. Y ahí nos está hablando, ¿cierto?, acerca de todas las edades pasadas, los que desde Pablo en adelante, todos los que Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, los pentecostales, todos los hermanos, ¿cierto?, que vivieron en su día y vivieron el mensaje que Dios le dio en su día, y ellos, ¿cierto?, allí cayeron, ¿cierto?, y partieron y descansaron, ¿cierto?, por esta promesa de ser raptados. Y no vamos a precederle, no le vamos a estorbar. Y aquí habla, ¿cierto?, de que hay tres etapas de la venida del Señor, del descenso del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, en la antigua versión dice voz de aclamación. Por eso, voz de aclamación, porque el mismo Señor con voz de aclamación. Primero es la voz de aclamación. Después dice con voz de arcángel, que es la voz de resurrección. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Por eso el descenso del Señor es en tres fases, en tres etapas. Voz de aclamación, y la voz de aclamación fueron los 7 truenos. La voz de aclamación fue Dios enviando un profeta para revelar, dice, toda la palabra, para revelar y unir todos los cabos sueltos que todos los demás anteriores reformadores habían dejado inconclusos, y el séptimo mensajero vino a unir todos los cabos sueltos y a revelar todos los misterios. Y sabemos, ¿cierto?, que había muchos misterios, que eran los misterios de los 7 sellos y los 7 truenos. Y, ¿cierto?, ese era el libro de redención. Así que tenemos tres fases o tres etapas del descenso del Señor. Y nosotros, ¿cierto?, hemos visto la aparición del Señor. Quiero llevarlo a otra escritura, en San Lucas el capítulo 21, el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 27-28. Dice así, mire lo que dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Es decir, habría una gente en la tierra en los últimos días, así como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, dice, y estaría, como dice más el versículo 25, entonces habrá señal en el sol, en la luna y la estrella, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Tiene que fijarse bien, ¿cierto? Que ahí no habla que veremos, ¿cierto? Al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice, aquella gente, aquellos creyentes de la última edad, esto sucede en la edad que vivimos, porque el séptimo mensajero fue, ¿cierto?, enviado al final de la edad de la Odisea. Y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, tiempo, ¿cierto?, de levantar nuestras cabezas, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Y hay, por eso que era necesario, ¿cierto?, que Dios enviara un profeta mensajero para unir todos los cabos sueltos y para revelar todos los secretos de la Biblia y revelar, ¿cierto?, el misterio de los 7 sellos, ¿cierto?, y de los 7 truenos. Porque él traería, este mensajero traería, ¿cierto?, la palabra de perfección de toda la Biblia, revelaría todos los secretos misteriosos para, ¿cierto?, y darnos esa fe de traslación. Por eso este mensaje tiene la fe de traslación. Por eso la voz de aclamación fue un profeta, ¿cierto? Dios descendiendo, voz de aclamación a través de un profeta, y vemos, ¿cierto?, que veríamos esa nube, veríamos a él en una nube, la aparición, lo sobrenatural, veríamos en esa nube. Ahora, nosotros hemos visto esa nube viniendo con poder y gran gloria. Y, ¿cierto? Y nos dice que nos levantemos porque nuestra redención está cerca. Y nuestra redención, ¿verdad? La redención consta, ¿cierto?, de salir de para entrar a. Nuestra redención total y completa es la redención de nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Dios redime a través, ¿cierto?, de estas 3 etapas. Dios redime primero, ¿cierto?, nuestra alma, después redime nuestro espíritu humano y redime nuestro cuerpo físico. Así que vamos a ser cambiados y transformados, como dice la Escritura. Dice que, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y nosotros hemos visto, ¿cierto?, al Señor viniendo en esta nube, ¿verdad? Por eso que tenemos la certeza que somos los hijos de Dios, la novia tipo de Enoc, ¿cierto?, que se va en esta edad, que camina con Dios y que es llevada a casa. Y encontramos y unimos esa escritura de San Lucas 21, 27, 28 con el libro de Hechos, ¿verdad? Hablando de cómo el Señor lo hemos visto aparecer, cómo Él ha regresado, cómo Él ha venido para llevarse a su iglesia y sabiendo que este es un rapto repentino, es un rapto secreto, donde solamente los escogidos lo verán. Nadie más lo verá, solamente los escogidos. Y encontramos ahí, en Hechos del capítulo 1, versículo 9, cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, resucitó, estuvo ahí con los discípulos y les dijo, pero recibiréis poder. El versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue levantado, fue llevado a casa, fue raptado. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y, mire, escuche y vea bien, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mire, escuche bien, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y qué nos dice la Escritura en San Lucas 21, 27, 28? Le veremos venir con gran poder y gloria en una nube. Y cuando esto acontezca, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Este es el tiempo, ¿cierto?, en donde se acaba todo.
la muerte, el pecado, todas las cosas, ¿cierto? Que vienen con el pecado y la muerte, y, ¿cierto? Somos transformados a ese cuerpo glorioso de su cuerpo de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, no miren más al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Lo hemos visto venir? ¿Lo hemos visto en una nube? ¿Verdad? Lo hemos visto venir en una nube. Esa gran nube, ¿cierto? Que fue allí fotografiada, allí, ¿cierto? Y está por la revista Life, que es Vida, la revista Ciencia, esa gran nube, esa gran constelación de esa nube, que eran los 7 ángeles formando, ¿cierto?, el rostro de Jesús. Ese era, ¿cierto?, en la nube que él vendría. Cuando el hermano Branham tuvo que ser llevado a Tucson, Arizona, allí donde él fue a recibir la comisión y fue levantado para, ¿cierto?, después ir y predicar los 7 sellos. Entonces encontramos que lo vimos en una nube y vemos, ¿cierto?, cómo las escrituras se nos van desvelando. ¿Quién lo ha visto? La gente del mundo, el sistema, ellos no saben nada de esto. Ellos, ¿cierto?, no conocen nada de esto. Todo, ¿cierto?, el sistema eclesiástico rechazó, porque sabemos muy bien que la séptima edad sería totalmente cegada, completamente, ¿cierto? Ellos no sería una iglesia fría, no sería fría ni caliente, sino sería tibia. Y completamente, ¿cierto? El Señor Jesucristo, la palabra, él fue echado fuera de su propia iglesia. Y ellos aceptaron, ¿cierto?, al hombre como líder, aceptaron los credos y los dogmas. Es la única edad de la iglesia, ¿cierto?, donde es la apostasía cuando Cristo es echado fuera. Y él está a la puerta, como dice Apocalipsis 3, golpeando, ¿cierto? Si alguno abriere su corazón, él entrará a él y cenará con él conmigo. Y ese llamamiento es a individuos, ¿verdad? Entonces, la iglesia de este siglo XX y XXI es la iglesia completamente apóstata, la cual está ciega porque han rechazado y ellos no han visto, ¿cierto? Primero, no han recibido el advenimiento del Señor, que es a través de Dios enviando un profeta, ¿verdad? Para traer la revelación, atar todos los cabos sueltos y revelar todos los misterios de la Biblia, para así preparar un pueblo para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos otra escritura, ¿cierto? Podemos ir también y unirla con el libro, ¿cierto?, de San Mateo. El libro de San Mateo, el capítulo 25, donde nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Nos habla de la parábola, ¿cierto?, de las 10 vírgenes, y sabemos que cada una, ¿cierto?, estas vírgenes, 5 representan a la iglesia verdadera, a la novia verdadera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Era el tiempo de la venida del Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, y esto fue cierto de la primera edad, tardándose el esposo, pasaron 7 edades, tardándose el esposo, todas cabecearon y todas se durmieron por 7 edades. Pero en esta última edad, pero a esta edad, a la medianoche, al final de la edad de la Odisea, Dios nos envía un profeta mensajero y dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salís a recibirlo. Eso representa, ¿cierto?, al profeta mensajero que vino, ¿cierto?, al final de la edad con un mensaje. Se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Porque este profeta mensajero, ¿cierto?, traería todo lo que esa iglesia necesitaría para estar completamente vestida, adornada como una verdadera novia para ser la esposa del Cordero. Él traía toda la palabra de Génesis y Apocalipsis, toda la revelación. Por eso que este mensaje nos viste como la novia, ¿cierto? La novia del Señor para ser la esposa del Cordero. Entonces, encontramos allí, ¿cierto?, que estas vírgenes, 5
representan a las verdaderas, a las, ¿cierto? 5 vírgenes eran prudentes, que es la representación de la verdadera novia de Cristo. Esta, la palabra, habla de nosotros. Como Jesús dijo, hoy se ha cumplido la escritura. Él tomó el rollo, ¿cierto?, del sacerdote y dijo, ¿cierto?, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas, para dar libertad, ¿cierto?, a los cautivos, abrir a los presos la cárcel. Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y nosotros vemos en nosotros mismos decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Hemos visto el regreso del Señor, lo hemos visto venir en el descenso a través de 3 etapas, en voz de aclamación, lo hemos visto venir envuelto en una nube, lo hemos visto venir, ¿cierto?, a través de un profeta mensajero, ¿verdad? Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alegraron sus lámparas, y la insensata dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí no está hablando, ¿verdad? ¿Cierto? De esa verdadera iglesia, ¿cierto? Saben ustedes que el profeta habló y dijo, el aceite en la Biblia significa el Espíritu Santo. Esa iglesia, el profeta dijo, solamente el rapto es para la novia, el arrebatamiento es para los escogidos, es para los predestinados. Ahí no cuenta ninguna otra persona más, solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos, ¿cierto? Son los escogidos, los predestinados, son los únicos, ¿cierto?, que son considerados en la redención y son considerados en el arrebatamiento. Así que decimos, ¿cierto? Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, y nosotros decimos, hoy se ha cumplido esta escritura. Son escrituras que se han cumplido. Nosotros nos representa, ¿cierto qué? Nos representa Enoc, el séptimo de Adán, que fue, caminó con Dios, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios y que fue llevado a casa sin ver muerte, fue traspuesto. Y así también, ¿verdad? Nos identifica la parábola del Señor. ¿Con qué? Con esas 5 vírgenes prudentes, ¿cierto? Que oyeron el clamor de la medianoche, que recibieron al profeta mensajero, trayendo, ¿cierto?, todo el material y toda la vestidura, ¿cierto?, que necesitaba esa novia para ser vestida. Nosotros la recibimos, hemos creído completamente el mensaje que el mensajero trajo. Así, ¿cierto?, como Abraham envió a Eliezer a buscarle una esposa, ¿cierto?, a Isaac. Y allí encontró a una llamada Rebeca, que también nos identifica. Rebeca, ¿cierto?, cuando ¿cierto?, el Damaseno dijo y pidió señal, que la mujer, ¿cierto?, que dé de beber a mis camellos y a mí, sea la que tú has destinado para mi señor Isaac. Y ella, ¿cierto?, fue la que bajo inspiración, ¿cierto?, le dio de beber al Damaseno, al mensajero, y también, ¿cierto?, a los camellos. Y ella fue, ¿cierto?, cuando ella, ¿cierto?, recibió el mensaje, lo que ese Damaseno venía era buscar una esposa para su señor Isaac. Isaac es tipo de Jesucristo, el Damaseno es tipo del mensajero, y Rebeca es tipo de la novia de este último día, de usted y de mí. Y nosotros, ¿cierto?, ¿qué hizo, cierto, esa mujercita, esa Rebeca? Ella creyó cuando él le dijo y le dio el mensaje que tenía que, ¿cierto?, ir para encontrarse con su señor Isaac. ¿Y dónde se iban a encontrar? ¿Cierto? En el campo. Y así también nosotros nos encontramos con el Señor, no aquí en la tierra, sino que nos encontramos ¿dónde? En el aire. El Damaseno ha venido, nos ha traído el mensaje. Él dice que trajo joya y trajo muchos dones para los demás, pero a esa novia traía la vestidura, traía, ¿cierto?, el traje de novia, traía toda la palabra. Y de esa manera, esa mujercita, ¿cierto?, aceptó y creyó, que es tipo nuestro, que aceptó y creyó el mensaje y dice, yo me iré con él. Y vemos, ¿cierto?, que a los mismos camellos a los cuales le dio beber, esos mismos camellos fueron los que la llevaron a encontrarse con su amado Isaac allí en el campo. Ahora, los camellos es poder, un animal es poder. Y por eso
el mismo, ¿cierto? Nosotros le damos de beber ¿a quién? Al Espíritu Santo, a ese mismo poder a quien nosotros le adoramos, le glorificamos y le bendecimos, el mismo Espíritu Santo nos llevará, ¿cierto? Y nos sacará y nos transformará a la final trompeta para llevarnos, encontrarnos con nuestro Señor Isaac, que es nuestro Señor Jesucristo, donde nos encontraremos con Él en el aire para que así estemos siempre con el Señor. Entonces, nos encontramos identificados y sabemos que este es el día del arrebatamiento, que este es el día del rapto y que nosotros hemos sido llamados no para formar una iglesia, no para formar una organización, sino para formar el cuerpo místico de Jesucristo que está sobre la tierra en este día final, que recibe toda la palabra, todo el mensaje y recibe, cierto que, el mensaje que iba a preparar a la novia. ¿Por qué nosotros creemos que hay un mensaje que prepararía a la novia? Dios, a través del profeta, él habló más y predicó más de 1100 y tantos mensajes. Y en esos mensajes le habló a los sistemas, pero en todos esos mensajes había ciertas partes que solamente le hablaba a la novia. Y sabemos que el mensaje que nos aparejaría a nosotros, el mensaje que nos aparejaría a nosotros sería un mensaje que estaba dentro del mensaje y ese sería el mensaje de los 7 truenos. Por eso es que creemos los 7 truenos, que son 7 voces vivas, que es la voz de Dios. El hermano Branham dice, y al fin de la edad pentecostal, de acuerdo a la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrarles que debemos recibir un mensajero que tomará todas esas cosas sueltas y revelará todo el secreto de Dios para el rapto de la iglesia. Así que el mensajero vino a revelarnos todo el secreto de Dios para el rapto, para nosotros, el rapto de la iglesia. Y luego dice, están por venir 7 truenos misteriosos que ni están escritos, correcto, pero sabemos que sí estaban escritos, solamente que estaban ocultos. Y yo creo que por medio de esos 7 truenos serán revelados en los últimos días para reunir a la novia para fe de rapto. ¿Ve usted? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos da esa fe de rapto? La fe de traslación, un mensaje secreto. Ese mensaje que el profeta mensajero traía solo para la novia, el mensaje de los 7 truenos. Dice, ese mensaje, por eso él vino descendiendo, dijimos, primero como voz de mando, que es voz de aclamación, un mensajero con un mensaje, y ese mensaje era el mensaje de los 7 truenos, y ese mensaje era para reunir a la novia, ¿y para qué? Para darnos esa fe de traslación. Por eso nosotros hemos sido reunidos desde el este, del oeste, del norte y del sur, y de todos los sistemas eclesiásticos y de todos los sistemas del mundo, hemos sido traídos no para formar una iglesia, no para formar una organización, sino para formar el cuerpo místico de Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros, cierto, tenemos que ser raptados, ser llevados a casa. Y por eso que hemos recibido el mensaje de los 7 truenos. Dice, porque con lo que tenemos ahora no lo podríamos lograr. Hay algo, tenemos que dar otro paso. Casi no podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y hallaremos, aquí lo dice, eso más adelante, Dios mediante, hallaremos donde está escrito. Después sigue añadiendo el hermano Branham 7 truenos de Apocalipsis que él le muestra a la novia cómo prepararse para la gran fe de traslación. ¿Ve usted? ¿Qué hacen? Los 7 truenos nos juntaron, nos reunieron. Nosotros estamos, ¿cierto?, bajo ese mensaje de 7 truenos, que es el mensaje que nos alista y nos prepara para encontrarnos con nuestro amado. Y dice que le muestra a la novia cómo prepararse. Por eso 7 truenos, ¿cierto?, juntan a la novia. 7 truenos le muestran cómo prepararse. La alistan, la preparan. ¿Y cuál es la preparación, cierto? A través de estas 7 voces vivas, a través de la vida de Cristo, a través de todas estas virtudes que deben estar puestas en cada uno de nosotros. Entonces, sigue añadiendo el hermano Branham, la novia aún no ha tenido avivamiento, ¿ven?
Allí todavía no ha habido ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. ¿Ven? Ahora mismo estamos esperando eso. ¿Qué se requiere para el avivamiento? Donde la palabra, ¿cierto?, es vivificada. Se requieren esos 7 truenos desconocidos para despertarla nuevamente. Ven, sí, Él los mandará porque lo ha prometido. ¿Lo envió? Sí, lo ha enviado. La voz de aclamación a través de un profeta, trayendo un mensaje exclusivo para usted y para mí. Por eso que tenemos plena identificación en la Escritura, plena identificación con Rebeca, la esposa de Isaac, tipo, ¿cierto? Rebeca, tipo de la novia de este último día. Tenemos una plena identificación, ¿cierto? Con Enoch, ¿verdad? El séptimo de Adán, ¿verdad? Siendo traspuesto, siendo llevado en la última de la iglesia. Tenemos, ¿cierto? Una plena identificación con esas 5 vírgenes prudentes que dice, ¿cierto? Que serían selladas con el Espíritu Santo. El rapto, ustedes saben, el arrebatamiento no es solamente para quién, para los elegidos, los predestinados, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso que era necesario que todo el misterio de Dios fuera revelado, porque los nombres de la novia estaban bajo el séptimo sello. Por eso, si los sellos no eran revelados, por eso Juan dijo, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni aún de mirarlo. Pero cuando Juan estaba en esa condición, ¿verdad? La voz le dijo, ¿cierto? El anciano le dijo, Juan, no llore más. Juan, no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, eso está en Apocalipsis 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por eso tenía que ser un profeta para traer la revelación de todo el contenido, ¿cierto?, que estaba allí en esos 7 sellos y en esos 7 truenos misteriosos. Por eso nosotros, ¿cierto?, hemos recibido al mensajero, hemos recibido al hermano Branham, porque fue plenamente identificado como el profeta mensajero, trayendo la revelación de toda la palabra. Y verdad, y lo encontramos ahí, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 10, y vamos a Apocalipsis capítulo 10, encontramos donde el ángel fuerte baja, ¿verdad? Y se encuentra con su séptimo ángel aquí en la tierra para revelar todo el misterio. Y dice, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 10, y hablando que lo veremos en una nube, por eso que lo hemos visto en una nube, con gran poder y gran gloria. Así como la habéis visto, vendrá y regresará. Cuando, ¿cierto? Cuando es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. Y Él lo enviará a Jesucristo, quien fue antes anunciado. Por eso, ¿cierto? Cuando fue todo restaurado a través de un profeta, y encontramos ahí, ¿verdad? Esa gran nube, ¿cierto? Vi descender del cielo, Apocalipsis 10, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. ¿Ve usted? Lo veríamos envuelto en una nube. Nosotros tenemos la fotografía, tenemos la evidencia, tanto espirituales, tanto escriturales y tanto científica, ¿cierto?, de la venida del Señor. Pero ¿quién ha visto esto? Solo los escogidos. Nuestros ojos, así como cuando Jesús vino en su primera venida, el mundo eclesiástico que hizo lo rechazó, ¿verdad? Ellos no pudieron tolerarlo. Ellos no pudieron recibir su palabra, su lenguaje. Más bien ellos trataron, ¿cierto?, siempre de buscar algún punto negro y tratar de tirarlo hacia atrás y decir cualquier clase de cosa, que él era cierto Belcebú, que era el príncipe de los demonios, que no dijeron ellos, pero solamente unos poquitos fueron los que habían sido elegidos y predestinados para verlo en su primera venida y recibirlo. Y esos, ¿cierto?, fueron los apóstoles, ¿cierto?, fueron los profetas, fueron, ¿cierto?, eh, esa mujer, ¿cierto?, allí samaritana, y cada uno de esos verdaderos creyentes que lo vieron a él. Pero ellos habían sido escogidos para verlo. Por eso, ustedes, ¿cierto?, incluyéndome, somos la gente más privilegiada que está puesta sobre la faz de la tierra.
porque nosotros fuimos escogidos y predestinados y nuestros ojos fueron abiertos, no porque nosotros lo merecíamos, no porque nosotros éramos mejor que los demás, no porque teníamos habilidad o éramos capacitados para verlo, sino porque Dios nos escogió y nos eligió para verlo en este día regresar envuelto en una nube y ver, ¿cierto?, la aparición del Señor viniendo como, ¿cierto?, con la voz de aclamación. Y ahora vemos, ¿cierto?, la voz de arcángel, que es la voz de resurrección, que es la palabra vestida de carne. Y ahora, ¿cómo se viste? Porque el Señor Jesús hace las tres, son tres etapas, dijimos, libro de Tesalonicenses, voz de mando, voz de aclamación, que es después, ¿cierto? Voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que saldremos juntos para recibir al Señor donde en el aire y para así estar siempre con el Señor. Así que lo hemos visto, nosotros somos la gente privilegiada, somos la gente, por eso estamos ahora, ¿cierto? Cuando hemos visto esto, dice, no debemos estar, ¿cierto? Llorando, no debemos estar lamentando, no debemos estar tristes, apesadumbrados, no debemos estar, ¿cierto? Con la cara larga, no debemos estar, ¿cierto? Allí, todos gruñones, sino que dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Está cerca, ¿cierto? Cuando vemos todos los ataques, ¿cierto? En este cuerpo físico, cuando vemos todos los problemas, las batallas, todo esto se ha de disipar. Estamos, ¿cierto? En el mero tiempo cuando todo esto se acabará y se disipará y todo lo que hemos sufrido, todas las cosas, ¿cierto? Que han venido y todas las presiones y todas las cosas que han acontecido serán como la nada, porque tendremos y vestiremos un cuerpo nuevo, saldremos de aquí, seremos completamente redimidos. El diablo ya no tendrá más acceso porque tenemos en este cuerpo físico, Satanás tiene acceso a esta carne y puede, ¿cierto?, enfermarnos y puede hacer todo tipo de cosas, ¿verdad? Hasta donde Dios le permite que él haga, pero tenemos un cuerpo nuevo, porque dice, si partimos, tenemos un edificio, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, tenemos, ¿cierto?, un edificio nuestro de mano, sino eterno en los cielos. Tenemos un cuerpo nuevo, tenemos un cuerpo celestial, pero también tenemos otro cuerpo, que es el cuerpo glorificado, con el cual, ¿cierto?, seremos vestidos y vendremos, ¿cierto?, a vivir sobre la tierra, porque nosotros reinaremos sobre la tierra, ¿verdad? Vamos a venir y vamos, ¿cierto? Una vez más, porque el Edén, los 1000 años, tenemos una luna de miel, que es la cena, ¿cierto? Que es aquí los 1000 años. Y después de los 1000 años, que todavía es tiempo, vamos a continuar y continuar, porque nosotros somos eternos, porque somos una parte de Dios. Y seguiremos, ¿cierto?, por toda la eternidad. Y el diablo y sus ángeles dejarán de ser. Ellos, lo que a Satanás le espera es la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, ¿cierto? Donde van a ser echados, ¿cierto? Satanás y todos los ángeles caídos, y ellos dejarán de ser. Pero nosotros, ¿cierto? Para nosotros, ¿qué es? El primer día de la semana, el día de la Santa Convocación, es eternidad, es el rapto. Por eso dice, vamos a ser cambiados. Dice, necesitamos algo más porque hoy en este día no tenemos ni aún fe para sanidad divina, necesitamos fe para ser transformados. Pero él dijo, el avivamiento, ¿cuál será el mensaje que nos va a transformar? Será el mensaje de los 7 truenos. Ese mensaje tiene el poder, ¿cierto?, para transformarnos. Esa fe, ¿cierto?, que va a transformar nuestros cuerpos mortales, ¿cierto? Y vamos a ser vestidos de inmortalidad. En estos mismos cuerpos estamos siendo vestidos de inmortalidad. Este mortal, ¿cierto?, será consumido por la inmortalidad. Así que por eso que es tiempo, ¿cierto?, donde tiene que ser adoración, tiene que ser alabanza, tiene que ser alegría y felicidad, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, está siempre gozosos. Solamente quien va a poder estar gozoso va a ser la iglesia del Dios vivo. Entonces vemos, ¿cierto?, en Apocalipsis 10, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, un pacto, un arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7 colores, ¿verdad? Y vemos la edad de la iglesia, ¿cierto? Envuelta cada una, ¿cierto? Un color sobre otro color. Vemos 7 colores, vemos 7 edades de la iglesia.
vemos 7 estrellas, que son los 7 mensajeros, vemos los 7 espíritus de Dios, vemos los 7 sellos, los 7 truenos, ¿verdad? En cada edad hubo un trueno, en cada edad hubo un sello, ¿verdad? Y nosotros en este día, ¿cierto? Son 7 truenos, que es la vida literal de Jesucristo en nosotros. Por eso dice, Él vino a prepararnos. ¿Y qué nos prepararía? El mensaje que nos reuniría, el voz de aclamación, que serían estos 7 truenos. Entonces, y su rostro era como el sol y su pie como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Eran mensajes, era la voz de Dios, era el mensaje de Dios. Por eso dice que los 7 truenos son los 7 mensajes a las 7 edades de la iglesia. Son las 7 virtudes, 7 mensajes, 7 virtudes. Esos son los 7 truenos, las 7 voces, que es la voz de Dios. Ahora como una voz viva en nosotros, cuando están dentro de nosotros. Por eso esperen ustedes a que esos 7 truenos pronuncien sus voces a aquel grupo que sepa manejar la palabra y colocarla bien. Ellos partirán, ellos cerrarán, ellos cortarán, ellos harán lo que les plazca. Ese es nuestro mensaje. Por eso dice este avivamiento, por eso dice, no va allí al versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí vemos, ¿cierto?, en Apocalipsis 10, por eso vimos al hermano Branham ahí cumpliendo escritura, allí en Tucson, Arizona. Él fue allí y fue levantado en la constelación de 7 ángeles que formaron, ¿cierto?, esa gran nube, el rostro de Jesucristo. Él fue allí adoptado y allí se le fue entregado, ¿cierto?, para que predicara todo el misterio de los 7 sellos, todo el misterio de los 7 truenos. ¿Para qué? Para vestir a la novia. Por eso que ese es nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos viste, que nos reunió? El mensaje de los 7 truenos, ¿verdad? Y notaron, aquí el hermano Branham dice, notaron cuando los judíos hicieron esa pregunta, cuál será la señal de tu venida? ¿Cuándo no habrá piedra sobre piedra? ¿Cuándo será el fin del mundo? Sabiendo, cuando comparamos aquí la escritura de Mateo 24 con los 6 sellos, el séptimo sello fue omitido, porque sabemos que el séptimo sello, Apocalipsis 8, es casi media hora de silencio. Porque vean, y el hermano Branham dijo que el séptimo sello es la venida del Señor, ¿verdad? Y los 7 truenos revelan por qué hubo silencio en el cielo. Ellos van a revelar en este día, ¿cierto?, este gran acontecimiento. El séptimo sello fue emitido, porque vean, Cristo dijo, solamente Dios lo sabe, ni aun los ángeles. Con razón no fue escrito. Vean, ellos callaron. Nada aconteció en ese tiempo. Ángeles no lo saben. Nadie sabe cuándo Él viene. Pero dice, ve usted, pero habrá 7 voces de estos truenos que revelarán la gran revelación en ese tiempo, la venida del Señor. ¿Verdad? Solamente aquellos que reciban el mensajero, reciban el mensaje. ¿Y qué mensaje? El mensaje de los 7 truenos. Por eso que nosotros somos, ¿cierto?, la novia escogida. Hemos sido vestidos, hemos sido reunidos. Estos 7 truenos nos dan esa fe de traslación. Ahora anoche vimos que venía con su grande espada, hablando, ¿cierto?, como el anticristo en estos sellos, ¿verdad? Del primer sello, venía, ¿cierto?, con un arco sin flecha, y después, ¿cierto?, del caballo blanco se bajó y se montó en el caballo rojo y tenía una gran espada, y después al caballo negro, ¿cierto?, el mismo espíritu, ¿cierto?, en esa cabalgata que terminó en el caballo amarillo, se llamó muerte, ¿verdad? Y también nos damos cuenta que Satanás, era muerto con la espada de la palabra. La palabra de Dios es una espada, ¿verdad?, aguda de 2 filos. Lo mata, acaba con él. Esperen hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, cortará y partirá. Y ellos podrán cerrar los cielos, podrán cerrar esto o hacer aquello, o lo que ellos quieran. Gloria. ¿Ve usted? ¿Cuál es nuestro avivamiento? La novia no ha tenido avivamiento. ¿Cuál es nuestro avivamiento? Los 7 truenos. Los 7 truenos le muestran cómo prepararse. Los 7 truenos le dan fe para gracia de rapto. Los 7 truenos, ¿cierto?, reúnen a la novia, la juntan para darle esta fe de traslación. Entonces sabemos que los 7 truenos son las 7 voces, ¿cierto?, a las 7 edades de la iglesia. Los 7 mensajes a las 7 edades de la iglesia.
Entonces, ¿cierto? Nosotros dice que solamente van a ser raptados y llevados a casa todos aquellos que son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay personas que pueden decir, sí, yo tengo el Espíritu Santo. Los denominacionales pueden decir, yo tengo el Espíritu Santo. Y ellos pueden tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos pueden estar sellados con el Espíritu Santo. Pero el asunto es que tener el Espíritu Santo significa recibir la palabra para el día y la hora en que se vive. Ellos dicen tener el Espíritu Santo y muchos lo tienen y no reciben la palabra porque no fueron elegidos y predestinados. Porque ustedes saben, y el profeta enseñó, que nosotros somos un septino. Somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Y qué sucede, cierto? El verdadero don, la verdadera, cierto, la verdadera simiente, el verdadero botón de luz está en el alma. Allí está la elección, la predestinación, está el botón de luz. Y tenemos el espíritu humano y tenemos el cuerpo. En el cuerpo tenemos los sentidos, vistas, gustos, tactos, olfato, ¿verdad? Tenemos eso, ¿cierto? Y también en el espíritu humano tenemos imaginación, memoria, razonamiento, intelecto, afecto. Entonces, ¿qué sucede? Dice, y ahí el hermano Branham habla y une eso, ¿cierto? Con el libro de San Mateo, cuando él dice, ¿cierto? El sol sale sobre buenos y malos y la lluvia cae sobre justos e injustos. Y por eso que él tuvo, ¿cierto?, esa experiencia cuando fue a una reunión pentecostal y, ¿cierto?, y él se encontró entre ángeles y vio, ¿cierto?, cómo Dios, ¿cierto?, la persona, una persona, ¿cierto?, hablaba en lengua y la otra persona profetizaba, ¿cierto?, interpretaba, ¿cierto?, y era perfectamente, era el Espíritu de Cristo, era una unción poderosa. Pero como el profeta tenía visión de águila, dice, un día conversé con esa persona, encontré que realmente era un cristiano genuino, pero después conversé con la otra persona y me di cuenta que, cierto, vivía con otra persona, que tenía hijos con otra mujer y que era el peor hipócrita de todos. Y él dijo, pero ¿cómo puede suceder esto? Tenía los dones y tenía el Espíritu Santo, el genuino Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde tenía el Espíritu Santo? En su espíritu humano. Y esas personas tienen dones y pueden predicar como ángeles, ¿cierto? Y las cosas acontecen. Pero ¿cuál es la señal? Por eso dijo, ¿cuál es la verdadera señal que una persona es redimida, que una persona es elegida? Es cuando esa persona concuerda su alma perfectamente con la palabra y el mensaje de su día. Y nosotros concordamos perfectamente con el mensaje de Malaquías 4:5. Concordamos, ¿cierto?, con estos 7 truenos, con estos 7 sellos, con la revelación completa. ¿Por qué? Porque nuestra alma fue elegida y predestinada y tenemos el Espíritu de Cristo. Y ahora, ¿cierto? Pedro no habla. Dice, entonces Pedro dice aquí, primero, 7 cosas que visten a la novia, 7 truenos, 7 voces vivas. ¿Para qué? Para irnos en el arrebatamiento. Si no tenemos estas cosas, si no estamos llenos del Espíritu Santo, dice, no haremos el rapto. Nos quedaremos, ¿cierto?, para la gran tribulación. Seremos parte, ¿cierto?, de esas vírgenes insensatas, pero sabemos nosotros que somos las vírgenes prudentes que están llenas del aceite, llenas del Espíritu Santo. Aquí primero, 7 cosas. Son 7 cosas, dice. ¿Cuáles son esas 7 cosas, cierto? Esa pirámide, la fe, la virtud, vea, subiendo, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Añádele allí afecto fraternal. Y después de esas 7 cosas, y después dice el amor de Dios, el Espíritu Santo, Cristo, en la persona del Espíritu Santo, viene sobre usted en el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y usted tiene todas estas virtudes selladas por dentro. Entonces Dios vive en un tabernáculo llamado el edificio, el tabernáculo viviente, la habitación del Dios vivo. ¿Cuándo una persona es llena con el Espíritu Santo? Cuando esa persona tiene esas 7 virtudes. Cuando esa persona es sellada, tiene fe, tiene virtud, tiene conocimiento, tiene templanza, tiene paciencia, tiene piedad, tiene afecto fraternal, y al afecto fraternal viene ¿qué? Caridad, amor. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y cuando esa persona, ¿cierto? Ese es el candidato, ese es el ser que se va en el rapto.
¿Me entiende? Por eso que 7 truenos nos preparan. ¿Cuál es la única manera de ser parte de la novia de estos últimos días? Es teniendo la vida de Cristo en nosotros y el ser bautizado con el Espíritu Santo cuando tenemos esas virtudes. El verdadero bautismo del Espíritu Santo viene sobre esas 7 virtudes, la persona de Cristo. Dice, después el amor de Dios, el Espíritu Santo, Cristo en la persona del Espíritu Santo viene sobre usted en el verdadero bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Este no es el bautismo del Espíritu Santo que tuvieron los pentecostales, siendo nacidos en los dones. Este es el bautismo del Espíritu Santo con la vida. ¿Me entiende? No solo los dones, sino la vida. La vida. ¿Qué es la vida? Por eso que los 7 truenos es la vida literal de Jesucristo. Y es la única manera como nosotros nos vamos en el rapto. Pero sabemos que esto todo es nuestro, nos pertenece, porque esto habla de nosotros. Esto somos nosotros, porque nosotros somos la manifestación del mensaje de Malaquías 4:5. Nosotros somos los que nos vamos y hacemos el rapto. Nosotros somos, ¿cierto?, los que llegamos a perfección. Y cuando llegamos a perfección, cuando el bautismo del Espíritu Santo nos sella con esas virtudes, sellado de fe a caridad. ¿Y para qué la novia tiene que llegar a perfección? ¿Cierto? Será tan poderoso para levantar a todas las edades pasadas, ¿verdad? Nosotros vamos a producir la voz de arcángel, porque la voz de arcángel es Jesús a través de su pueblo, a través de su iglesia. Dijimos, primero, voz de aclamación, un profeta trayendo el mensaje, trayendo, ¿cierto?, ese mensaje de los 7 truenos, que nos reunió, nos juntó, nos preparó, nos alistó, fue nuestro avivamiento, y ahora, ¿cierto?, en la segunda fase de su venida es la voz de arcángel, que es la voz de resurrección, la misma voz que resucitó, ¿cierto?, a Lázaro de la tumba, cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, esa misma voz potente estaba vestida, ¿cierto?, de piel, en la piel de Jesucristo, levantó a Lázaro. Y ahora esa misma palabra, toda la palabra de Génesis y Apocalipsis, todas estas virtudes están dentro de nosotros y Cristo a través de nosotros, ¿cierto?, hablará la palabra, ¿cierto?, y vendrá la resurrección, la voz de arcángel para levantar a todas las edades pasadas desde Pablo, ¿cierto?, hasta, ¿cierto?, los últimos que han partido en nuestro día. Y seremos, dice, levantados, ¿cierto? Y la trompeta de Dios que nos va a llamar, la trompeta, dice, es un llamamiento para llamarnos, ¿cierto? ¿A qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y por eso el libro de Apocalipsis, si nos vamos ahí, al libro de Apocalipsis, ¿cierto? 19:6. Apocalipsis capítulo 19:6. ¿Qué dice ahí? Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. ¿Usted? Este es nuestro día, este es nuestro tiempo para irnos a casa. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar y vamos a hacer la recolección de ofrenda. Padre Dios Todopoderoso, Señor del cielo, estamos aquí. Padre, y usted nos ha llevado a través de la Escritura, Señor, para darnos el entendimiento, la sabiduría y la revelación, para saber quiénes somos, Señor, que nosotros somos el rapto y que nosotros somos, Señor, los que levantamos a las 7 edades, Padre Celestial, Señor, para encontrarnos contigo en el aire. Gracias, Padre Celestial, por esta gran promesa, la promesa más grande de ser cambiado y transformado, Señor. Padre, irnos a casa y vestirnos de ese cuerpo nuevo, Padre. Bendice, Padre, a mis hermanos y hermanas que estuvieron aquí, oh Dios, y también los que estuvieron conectados, que tu bendición y tu gracia, y que anime nuestros corazones, Señor, que dejaremos estos cuerpos viles, que dejaremos todas estas cosas, Señor, el pecado, que la maldad, Señor, la muerte, Señor, los sufrimientos dejarán de ser, Señor del cielo, Padre celestial, y vendrá ese nuevo día. Ese nuevo día está a la mano, Señor del cielo. Nos iremos a casa, Señor, en un gran avivamiento, en el avivamiento de los 7 truenos. En tus manos encomendamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, que estén muy bien. A los que estuvieron conectados,
Me fueron tres, hermana María, hermano Andrés, hermana Scarlett. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana.